4. Las esmeraldas de la Virgen. Por el año de 1819, envió la condesa de Fuente Blanca desde Roma una flor primorosísima de brillantes y esmeraldas pura a las manos de nuestra purísima Madre, la que estaba en la iglesia. Llegó la festividad de nuestro Padre San Francisco y les pareció a las religiosas que la estrenara nuestra Madre Purísima del Coro, porque como era tan delicada, dijeron que ésta la manejaban las sacristanas, y no la de la iglesia, y que era muy expuesto. En efecto, se la pusieron a su majestad. Por la noche es costumbre descomponer el coro, lo hicieron, quitaron la flor y la guardaron sin advertir lo que había sucedido, sin duda como era de noche, y barrieron. Al otro día era viernes, día que sacaban la basura, y así se quedó. A los pocos días entró una novicia, y como en los primeros días se les enseña todo, y esta alhaja era tan preciosa, dije que la sacaran. En efecto me dan la caja, la abro y al momento eché de ver, que como las hojas de la flor son una orla de brillantes y en medio 5 esmeralditas en cada hoja, faltaban las 5 de una hoja, con que se había desgraciado. Las sacristanas que eran esmeradísimas se afligieron, confesando que no lo habían notado, y haciendo memoria que habían barrido aquella misma noche, y que sin duda al quitar la flor se habían caído, y como habían barrido, habían ido a la basura como era una cosa tan pequeña. Sin embargo lo tomaron por su cuenta y se subieron al altar, por si entre el manto o algún lado hubiesen caído. Quién sabe cuánto anduvieron buscando, pero en vano. Para encontrarlas, ofrecía cera a San Antonio y se lo pedía y nunca podía olvidarme, ni dejar de tener esperanza. 10 años pasaron, hasta que entró Sor Patrocinio, que, habiéndoselo contado y enseñándole la flor, dijo, ellas aparecerán. Con esto creció tanto mi esperanza, que no me sosegaba, le preguntaba muchas veces y siempre me decía lo mismo. Llegó por fin el año 1832 que hacía 13 años que se habían desaparecido, y el martes de la semana de Pasión o el martes santo fuimos al coro a las segundas horas, y estuvo en ellas como absorta y con una alegría extraordinaria. Salimos y ella con el libro en la mano me llamó aparte y como fuera de sí, me dijo, ¿cuánta cera me da ausencia para mi señora si le doy las esmeraldas? Le dije, 3 libras. En esto abrió el libro y me veo las 5 esmeralditas, como encajaditas en lo blanco del papel. El gozo que ocupó mi corazón se puede colegir por los grandes deseos, que por espacio de 13 años había tenido de que aparecieran. Mi admiración no fue menor viendo las obras que el Señor obraba por medio de esta criatura, que con toda verdad puedo decir que todos los bienes me vinieron con ella, porque son tantos y de tantas clases los beneficios que de su mano he recibido que es imposible contarlos. 5. Curación del zaratán de la abadesa. El suceso que apunté más arriba del mal corporal que yo padecía y que el Señor se lo manifestó a Sor Patrocinio y ella me curó, fue del modo siguiente. Hacía mucho tiempo que sentía yo unos dolores en el lado derecho pero tan vehementes, aunque momentáneos, que parecía que de pronto me metían una espada. Y era de tal modo que cuando me daban me estremecía. Esto me sucedió al menos 2 años antes de lo que diré, mas como no eran seguidos, ni yo notaba más desazón no hacía caso. Fueron estos dolores siendo ya más frecuentes. Como me daban de improviso, alguna vez ocurrió estar con algunas religiosas, y como era involuntario el estremecimiento, advertirlo ellas y preguntarme fue todo uno, más yo que en la realidad ni sabía lo que era, ni de dónde provenía, no podía decir más que, es un dolor que no sé lo que es. El sentir más a menudo estos dolores y ser más fuertes me hizo advertir que, aunque me parecían ser en el costado, eran como una cosa que me atravesaba por el lado. Sí, pero que siempre venían a parar al pecho derecho como interiormente. Con esto ya me dio algún cuidado, y más habiéndome notado que tenía un bulto como una nuez y que allí iban a parar estos dolores tan grandes, que si como no me duraban hubiesen durado minutos no hubiera podido quizás disimularlo tanto tiempo. El bulto estaba tan adherido o agarrado a las costillas o huesos, que yo no sé cómo se llaman, que parecían hacer de allí mismo. Así se iba pasando sin haber dicho ni la más mínima palabra a nadie, y aunque desde luego me temí fuese algún zaratán, por lo mismo formé la resolución de callar, porque temí que si decía algo me habían de molestar con que lo dijese el médico. Llegó el Viernes Santo del año 1830, 9 de abril, cuando ya tengo dicho que nadie sabía de la llaga del costado de esta dichosa criatura más que ella, su maestra y yo, y como le tenía dicho me había de entregar los paños de la sangre, y yo le daba los limpios para evitar el que nadie lo conociese. Después que salimos de la Pasión, que era por la mañana, me pidió paños, y entrándonos en la capilla de la venerable madre le di el limpio, y me dio el que tenía puesto,
que era más de media vara de tela y estaba toda empapada en sangre y agua. Este mismo paño vio tiempo después el reverendo padre Porrero, y me mandó lo guardase, y más adelante cuando vio y admiró las llagas de pies y manos el doctor don Manuel Bonafós le enseñé el paño, para que tomase una idea de la del costado, y lo miró muy despacio, lo olió, y se confirmó, más y más en su juicio piadoso. Y admirándome yo de que echando siempre sangre por las llagas de manos y pies, y por la del costado vertiese algunas veces sangre y agua, me replicó, ¿no ve usted que es del costado?, como dando a entender que era misterio. Volviendo pues a mi asunto digo que habiéndome detenido en la capilla, Sor Patrocinio me dijo, esta noche he soñado que tenía ausencia un zaratán y, qué pena me ha dado. Es de advertir, por si no lo dejo ya advertido, que Sor Patrocinio nunca dice me ha revelado Dios, ni he tenido esta visión, sino que cuando se ve precisada a decir algo, siempre dice así, he soñado. Ya se puede suponer el eco que hizo en mi tan inesperado suceso, ciertísima y segura de no haber dicho yo alma nacida ni una sola palabra. La experiencia que yo iba teniendo de aquella grande alma no podía dejar de conocer que solo el Señor podía habérselo manifestado, y este mismo conocimiento me confirmaba en lo mismo que yo me temía ser. Ya se puede conocer cómo me quedaría yo. Más viendo que lo que yo tanto había ocultado le era manifiesto, no lo negué, y le dije mi recelo que era lo mismo que ella acababa de decirme, me consoló mucho y nos separamos. Yo que llevaba el paño que acababa de darme, me lo metí en el pecho, y dije para mí quizás Dios ha traído a esta criatura para que me cure. Pasando muchos días, yo seguía peor, ya no eran solo aquellos dolores prontos, sino además desde la espaldilla debajo del brazo y todo lo que por adelante cogía hasta el bulto me dolía y estaba desazonadísima. Hasta el brazo derecho se resentía, y si barría o sacudía se me quedaba tan malo, que con dificultad lo movía. Las cosas grandes de Sor Patrocinio se iban manifestando cada día más, yo alimentaba cierta esperanza de que por ella me había de ver libre de una cosa que tanto temía y que conocía que si no llegaría a tiempo que no podría ocultar. Un día de estos que, por sentirme peor, estaba pensativa, Sor Patrocinio me habló y dijo que el Señor le había mandado que me curara, salía de un éxtasis que yo había presenciado. Le pregunté cómo, y me dijo que chupando el bulto y extrayendo las materias. Y aunque me causó confusión que aquel ángel hiciese una cosa tan sensible a mi corazón, como tiene una gracia tan particular para todo y así facilita todas las cosas, empezó a poner en ejecución el mandato por algunos días 2 veces, sintiendo yo muchas veces un dolor como si me arrancasen alguna cosa de lo más interior. Pero aunque todo era rarísimo, lo que llevó más mi atención fue que, estando medio chupando y conociendo yo que tragaba, me admiraba y me decía como no teniendo abierta ninguna boca, ni llaga podrá sacar las materias, y para poder en adelante presentar un testimonio de este suceso, le dije, sacando un pañuelo blanco, que echase allí una bocanada. Lo hizo y yo me quedé llena de confusión, viendo que en efecto era como sangre y materia. Entonces sí que me apuré más reconociendo aquella caridad tan heroica, y que yo nunca pude merecer. Con lágrimas le pedí me dejase, pues no podía yo consentir que tragase y tuviese en la boca aquello, mas ella con su acostumbrada dulzura me consoló, y me dijo que aun cuando extraía aquel humor le sabía muy mal, pero cuando lo tragaba ya tenía un sabor muy rico, de modo que lo diría por animarme o lo que no es posible que en su bendita boca se transmutaba en premio de su grandísima caridad y mortificación. Pasado algún tiempo y que empezó a disminuir el bulto, me dijo un día, ya no tenga ausencia cuidado, cuando menos piense ausencia desaparecerá. Pasaron luego algunos días, yo aún tenía algún cuidadillo, y muchas veces lo conocía y me repetía lo mismo, como así sucedió, pero pronto desapareció sin que jamás haya vuelto a tener la más mínima señal. El pañuelo lo conservé para testimonio de esto, con más bocanadas que le hice que echara otras veces, más en la terrible persecución suya y trabajos nuestros, pereció también este testigo de su gran virtud. En esta casita de Anglet, Francia, el 6 de octubre de 1870, día de San Bruno, fue para nosotras terrible. A las 11 de la mañana, cuando estábamos la comunidad en el refectorio, ocurrió una desgracia que nos afligió en extremo. Los señores de la casa, en su deseo de proporcionarnos cuanto veían que necesitábamos, con el fin de que tuviéramos el agua suficiente para lavar y para cuanto hacía falta, determinaron hacer obra en un pozo muy profundo, porque decían que en su fondo había una vena de agua. Emprendieron la obra, y, cuando ya habían encontrado lo que buscaban, al subir uno de los obreros, se rompió la soga y cayó dentro. El que estaba en el brocal del pozo se lanzó en su auxilio y cayó también. El maestro, que bajó a socorrerles,
se vio igualmente en gravísimo peligro. Con grandes trabajos y exposición se logró sacar a los 3 del pozo. El primero salió herido en el pecho y algo trastornada la cabeza. El segundo, estremecía verle, tenía partida la piel de la cabeza y por un lado le colgaba sobre el hombro. El tercero, no daba señales de vida, todo ensangrentado, con una herida terrible en la frente y en las sienes, producida por el aro de hierro del cubo que le cayó encima. Además, heridas y magullamientos en muchas partes del cuerpo, y en la planta del pie una herida muy atroz. Este infeliz creyeron moría aquel mismo día. Se le entró en la pieza de visitas, y allí, echado en unos colchones, se le prodigaron toda clase de auxilios y cuidados. Lo mismo se hizo con los otros 2, los cuales fueron trasladados por los señores de la casa a una habitación del demandadero y allí cuidábamos nosotras de proporcionarles todo el alivio que estaba en nuestra mano. Hechas las primeras curas por el médico, cirujano y por la hermana de caridad del convento del refugio que los asistía, ayudándoles nosotras en lo que era posible, lograron hacer volver en sí al que creíamos moribundo y sin esperanzas de vida. El pobre enfermo, en medio de sus acerbos dolores, demostraba una paz edificante. De vez en cuando, con voz apagada, se le oía decir: Dios mío, mi pobre mujer, mis pobres hijos. Piedad, Dios mío, tened piedad de nosotros. Parecía enteramente una imagen de Jesús en el sepulcro. A la caída de la tarde, fue su pobre mujer, clamaba la infeliz por la vida y por el alivio de su esposo. No había corazón para ver aquella escena tan dolorosa. Mi venerada madre, llena de compasión, trataba de consolar a aquella infeliz esposa, y, contestando a sus preguntas, le dijo que no tuviera cuidado, que su esposo no moriría, sino que curaría pronto. Así se cumplió. Al anochecer, pasó la gravedad mortal y pudieron trasladar al herido a su casa en los mismos colchones en que estaba echado. El alivio de los 3 enfermos fue tan eficaz y pronto, que llamó la atención de cuantos tuvieron noticia de la desgracia. El más grave, o sea el que tuvimos en la pieza de visitas, a los 15 días, fue a vernos con su esposa y sus 3 niñitos, para dar las gracias a mi venerada madre y a la comunidad, pues decía que aquella curación tan rápida y tan completa había sido un milagro. Antes de los 2 meses ya estaba trabajando de nuevo en su oficio de albañil, como si nada le hubiese sucedido, llamando esto la atención hasta del mismo médico que le asistió.